Bueno, pues qué gusto. Bienvenidos, Por bienvenidos favor, Jesús. al Seminario de Filosofía y Psicoanálisis. En nombre del Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión, y también del Huerto de Epicuro, es un honor para nosotros presentar al doctor Luis Tamayo. Bienvenido, maestro. Gracias, Jesús. Bueno, pues qué gusto tenerlos otra vez por acá. Ahora es de manera claramente virtual. Y bueno, vamos a tomar un tema que seguro ya conocen, sobre todo mis alumnos, mis colegas de Querétaro, en la medida en que lo hemos trabajado bastante y que yo sé que incluso Dani Robert Dufour ha estado por allá, que va a ser una de las fuentes centrales de lo que voy a presentar el día de hoy. Quiero comenzar, bueno, por un epígrafe que es de Hannah Arendt, de su libro Los orígenes del totalitarismo, que lo leo. Dice: desde el punto de vista de una organización que funciona según el principio de que todo el que no esté incluido está excluido, todo el que no está conmigo está contra mí, el mundo en general pierde todos los matices, diferenciaciones y aspectos pluralistas. Quise comenzar por este epígrafe porque muestra de manera muy clara y sobre todo derivada de la experiencia de Hannah Arendt, que vio precisamente nacer el totalitarismo nacionalsocialista. Cuando un mandatario expresa la fórmula "los que no están conmigo están contra mí", y divide el mundo en dos campos estancos, en bueno, malo, blanco, negro, mujeres, hombres, así, lo que realiza es pues un acto totalitario. Entonces, ¿por qué se pierde la pluralidad, se pierde la riqueza del mundo y la visión comienza muy pronto a empobrecerse e incluso en hacerse verdaderamente peligrosa? Comienzo por un famoso debate sobre el tema que se realizó en el año 1971 entre los en esa época todavía no muy famosos Michel Foucault y Noam Chomsky. A Foucault lo invitaron a este debate en la televisión holandesa precisamente porque acababa de publicar Las palabras y las cosas unos cuantos años antes, pero todavía no era muy famoso Foucault. Él se va a hacer muy reconocido a partir de que publica Vigilar y Castigar, que fue pocos años después. Chomsky ya era más famoso en Estados Unidos. Sus estudios sobre semiótica eran ya bastante reconocidos, y se dio un debate muy interesante entre ellos, precisamente con el tema de la naturaleza humana, donde Chomsky, por su formación, ustedes saben, los lingüistas se dan cuenta, bueno, parten del principio de que el elemento que caracteriza y que diferencia a los seres humanos de las otras especies sobre la Tierra es precisamente el lenguaje tan especializado que tenemos, e incluso diferencian el lenguaje de otras formas, digamos, de comunicación, como podrían ser los códigos. Para poner un ejemplo simple, ustedes saben, las sociedades simples o complejas de animales requieren establecer comunicación. Sabemos bien que las bacterias se comunican con señales químicas, lo que Miller y Basler, en un artículo publicado a principios de siglo, llaman el quorum sensing, que es que cuando, imaginen el escenario, llega una bacteria, llega un coronavirus,
No, es diferente los virus a las bacterias. No, llega una bacteria, no sé, la bacteria de la tuberculosis. Entonces llega al organismo y comienza a reproducirse. Si en ese momento la detectan las células blancas, pues obviamente van a acabar con ella. Cuando es muy poco la cantidad de organismos invasores, pues son muy fáciles de destruir. Les debo decir que las células blancas no destruyen todo lo que ven, simplemente porque el cuerpo humano, como ya ustedes seguramente lo saben, está compuesto por más bacterias que células. Hay un trabajo de Lynn Margulis que es precisamente... Entonces les comentaba, Miller y Basler estudiaron que gracias a esta quorum sensing, pues conocimiento del quórum que se realiza mediante señales químicas, ingresan a un organismo huésped, comienzan a reproducirse, pasando lo más desapercibidas posibles, y en un momento dado, sin enviar ninguna toxina, sin hacer ruido alguno, y lanzando de vez en cuando señales químicas para saber, dependiendo del tiempo en que regresa la señal química, pueden saber qué tanto se han esparcido por el organismo. Y cuando se dan cuenta de que ya son muchas, porque regresa muy rápidamente la señal química, bueno, que en ese momento, y solamente en ese momento, comienzan a actuar todas al mismo tiempo. Es por eso que las bacterias son capaces de matarnos, porque ingresan, se reproducen sin hacer nada, y solamente cuando son muchas es cuando lanzan el ataque. Tenemos otro tipo de organismos, por ejemplo, las abejas. Sabemos muy bien que se comunican, es el estudio de la etología de este tipo de sociedades, que cuando una abeja descubre la existencia de un campo florido, lleno de néctar, a 8 kilómetros al suroeste de donde está el panal, pues una abeja exploradora lo encuentra, regresa al panal, y cuando llega, lo que hace es la que llaman la wagging dance, es decir, una especie de baile en 8, que dependiendo de la orientación del baile, del número de vueltas que da, etc., el resto de las abejas que están apiñonadas viendo lo que hace esta abeja, esa indicación les dice cuántas tienen que ir y en qué dirección tienen que ir. Así que tan grande es el campo de flores que está por allá, y por tanto, y también la dirección. Entonces, es un tipo de comunicación que no es lenguaje por una razón, y es de que no existe que llegue una abeja y comience a hacer su bailecito, y las demás abejas se vayan, y después la abejita se quede riendo porque las envió a un lugar incorrecto. Las abejas no mienten. Los códigos es un significante que lleva un significado y solamente a eso. No hay juegos de palabras, no hay mentira. Estas especies no tienen esa posibilidad. Los seres humanos sí. El lenguaje humano se presta a la polisemia, se presta a toda esa serie de cualidades que, reitero, no tienen otros lenguajes. Entonces, Chomsky, que provenía de esa cultura, de esa formación, donde se daba cuenta que había elementos que eran, digamos, propios de la especie humana, pues no puede dejar de mostrarlo en ese debate. Y muy rápidamente es ubicado como un esencialista, como un racionalista, frente a un Foucault que también por su propia historia, acuérdense, Foucault era alguien que precisamente se contagia del SIDA en los grupos gays, en los baños de gays de San Francisco,
y que venía de una tradición contracultural muy fuerte, y entonces lo que hace es pues mostrarlo. Muestra esa contracultura, se comienza a pelear con de que exista algún tipo de naturaleza humana, y, y derivada de su propia elemento contracultural, pues habla más bien de que se construye, que el humano es mucho más una construcción que una cuestión esencial. Entonces, quería comenzar por este debate que fue muy famoso en su época, que los hizo muy famosos a los dos, y que dio lugar a innumerables reflexiones. Pero a mí me interesa, precisamente porque estamos en el terreno del psicoanálisis, que dejemos atrás los modelos polares, los modelos de dos elementos en pugna. Daniel Robert Dufour, en este libro que les planteo aquí, que es el segundo que él escribe, el primero se llama Le bégaiement de maître, el tartamudeo o el balbuceo de los maestros, donde ya en ese texto Daniel Robert Dufour plantea la importancia de la instancia tercera. Y para plantearlo se refiere a Lévi-Strauss, a los lingüistas, Benveniste, y a Lacan. Daniel Robert Dufour, que proviene de la filosofía y que fue integrante del Colegio Internacional de Filosofía, se da muy temprano, desde época muy temprana, y sobre todo por el vínculo que va a establecer con Serge Leclerc, el discípulo de Lacan, de la importancia que tiene el tercero en el psicoanálisis, la posición tercera. Y esto lo plantea claramente en este libro, Los misterios de la Trinidad. Y entonces muestra que hay un chiste que seguramente algunos de ustedes han escuchado, que es que llega el gallego con el psicoanalista y le dice, bueno, soñé con mi padre, pero no era mi padre. Entonces el psicoanalista le dice, el psicoanalista gallego, por supuesto, le dice, bueno, pero hombre, ¿era su padre o no era su padre? El psicoanálisis no juega en el terreno de la polaridad, precisamente porque la experiencia muestra la infinidad de lecturas, la infinidad de posibilidades que tiene no solamente la naturaleza, sino el pensar mismo. Muy rápidamente se rompe con esos esquemas de bueno y malo, o, como decíamos antes, en el epígrafe de Hannah Arendt, o el de estás conmigo o estás contra mí. El psicoanálisis muestra que hay posiciones terceras, cuartas, quintas, muchas. De hecho, mucho en el psicoanálisis es salir de una posición binaria en la cual en muchas ocasiones el analizante trata de colocar al terapeuta. Para poner un ejemplo que alguna vez mencionaba Jan Alush, que era qué se hace cuando un analizante precisamente intenta que el terapeuta habla, por ejemplo, de su delirio, y entonces le pregunta al terapeuta, ¿usted cree en lo que le estoy diciendo? Y el terapeuta tiene un problema, porque si dice que sí cree en el delirio, que no sé, el otro está viendo elefantes rosas, pues entonces está codelirando. Y si le dice, no creo en tu delirio, en ese momento el analizante lo abandona. ¿Por qué? Porque se convierte en uno más de los que lo consideran loco y entonces no tiene nada que hacer ahí. Y entonces está complicado. Entonces, Alush en esa ocasión se hablaba de ese, no sé, como 20 años, cuando nos dio este seminario sobre paranoización,
Alush decía, pero se puede responder diciendo, yo no veo lo que usted ve, pero creo que usted lo ve. O sea, le creo que usted lo ve. Esa es una posición tercera. No niega la experiencia del otro, ¿con qué derecho podría ser algo así? Pero tampoco miente, diciendo que ve lo que el otro está viendo. Pero bueno, entonces, sin perder esto, volvamos a la pregunta acerca de la naturaleza humana. Esta es una pregunta muy común, muy común en la filosofía, ¿ah? Muy antigua además. ¿Ah? No me imagino a un filósofo que no se haya preguntado alguna vez por esta cuestión, ¿sí? Aparece obviamente en los diálogos socráticos. Los diálogos socráticos son los que permiten el paso de la llamada filosofía de la physis, de la naturaleza, aquellos que se preguntaban por cuál era el principio de todo, y teníamos, no sé, ya lo comenté aquí, a Tales de Mileto diciendo que era el agua, porque el agua podía ser en un momento dado vapor, y también podía ser líquida, y también podía ser sólida en el hielo, y por tanto toda la physis era agua. Luego Anaximandro, que va a hablar del apeiron, o Anaxímenes, que va a decir que no, que es el aire. Bueno, hay muchas posiciones que pretenden hablar de la naturaleza, de la naturaleza, de la physis, y es hasta que llega Sócrates cuando comienza a aparecer la pregunta de qué es el hombre, de qué es lo que somos, cuál es la cualidad básica de nosotros, cuáles son los elementos clave de la naturaleza humana. Y esto se va a ver muy claro, sobre todo en muchos años después, en la obra de Kant, al principio de la crítica a la razón pura, la Kritik der reine Vernunft, donde él plantea que dice, yo comienzo tengo tres preguntas, ¿ah? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué me es permitido hacer? ¿Y qué me es permitido esperar? Esas tres preguntas dan lugar a las tres críticas. ¿Qué puedo conocer? A la crítica a la razón pura. ¿Qué debo hacer? A la crítica a la razón práctica. ¿Y qué me es permitido esperar? ¿Qué puedo esperar de la vida? ¿Ah? Y eso da lugar a la crítica del juicio. Y dice, pero estas tres preguntas se resumen en una sola, y es, ¿qué es el hombre? ¿Mm? Entonces, la pregunta por la naturaleza humana es la pregunta por qué es lo que tenemos en común los humanos y que permite cierta diferenciación respecto a otros seres que se encuentran en el mundo. Como vamos a ver, la respuesta a esto se ha presentado en tres grandes ámbitos. El primero es el ámbito de la razón, el segundo el ámbito de la ley y el tercero el ámbito del lenguaje. Voy a explorar cada uno de ellos. Entonces, el primer plano es el decir, el ser humano se diferencia de todas las demás especies de la Tierra en que posee razón. Ya lo dije la vez pasada, el ser humano como un zoon logikon ejon, como un zoon, un animal, ejon del verbo, precisamente el verbo que quiere decir de tener, poseer, y logikon, que ya les dije también la vez pasada, que quería decir tanto razón como cuenta. Se cuela ahí la cuestión de la medida. Pero entonces de ahí deriva la famosa frase atribuida, bueno, que es la traducción de esta formulación, de que el hombre es un animal racional, que es un animal que piensa. Alguna vez en un librito que se llama La locura ecocida me permití plantear que más que zoon, logikon, ejon, más que animal que posee razón,
Más bien el hombre es son ethicón ergon, es decir, un animalito que de costumbres, que tiene costumbres y que las realiza. Y lo peor es que la peor costumbre del ser humano es acabar con su medio ambiente a la primera oportunidad. El ser humano le encanta además el antropocentrismo, el pensar que todo está hecho para él. Ajá. Acuérdense la cuestión de las religiones, ¿no es cierto? Eres el pueblo elegido, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, todo eso. Y el antropocentrismo lo tenemos en los huesos. Si nos preguntan por la salud, entonces inmediatamente comienzan a hablar de la salud humana y no pensamos en la salud de los ecosistemas o de la tierra, como si eso no existiera, no tuviera la menor importancia. El enfoque del ser humano es antropocéntrico, vergonzosamente antropocéntrico, y eso le hace perder la idea del equilibrio, el necesario equilibrio de los ecosistemas, y es capaz de acabar con regiones enteras para poner sus cosechas, y que eso, no sé, para poner un ejemplo, cuando esto se realizó en los años 30 en los Estados Unidos, y comenzaron a, a cultivar de cercado a cercado, sin permitir algunas zonas que estuvieran con plantas, digamos, naturales, y además luego llegaron los pesticidas, pues se dieron cuenta de que estaban acabando de tal manera con la naturaleza que se generaron las terribles polvaredas en esos lugares. Cuando no tiene límites la especie humana, comete errores garrafales. Otra cuestión también que deriva de esta cuestión del hombre como una entidad racional es el extractivismo, que es otro derivado del antropocentrismo. Es decir, la tierra es algo que está ahí para darme lo que yo necesito. Si necesito minerales, pues los saco. Si necesito comida, la saco de ahí. Si necesito agua, la tomo toda. No importa si las otras especies la necesitan o las plantas, no me interesa. Es la posición extractivista. Después viene otra posición que ya voy a hablar un poquito más adelante, que se separa un poquito de estas ideas, digamos, dominadoras del ser humano, y que más bien al revés, plantea que habitamos una cosa extraña, y aquí me refiero a las tesis de Heidegger, que habitamos una cosa extraña llamada lenguaje, y que más que ser nosotros los que controlamos y dominamos el lenguaje, más bien habitamos en él, que es una posición totalmente diferente. Habitar en el lenguaje es reconocerlo como una instancia superior a nosotros mismos. Es una cosa muy rara el lenguaje, ya vamos a hablar con mucho detalle de eso y de por qué Heidegger lo ubica como el pastor del ser, en una obra que se llama Unterweg zur Sprache, de camino al habla. Pero el ser humano también, y aquí me refiero a los últimos textos planteados por Dany Robert Dufour, en Beston Prochain, o en La Cité Perverse, o incluso hay un texto donde comenzó a plantear estas ideas que se llama Locura y Democracia. Pero en los últimos, sobre todo, en este Beston Prochain, Dany Robert Dufour plantea que el ser humano, para prosperar, requiere de una cierta liberalidad. Lo plantea bajo la fórmula de que los vicios, que es importante que haya vicios para que para que haya virtud, ¿no? Las sociedades humanas requieren de, de los vicios, ¿no? Requieren de libertad,
Los seres humanos requieren libertad. Pero bueno, entonces vuelvo a la cuestión del lenguaje. De manera muy simple, podemos decir que los seres humanos habitamos en un mundo muy diferente al que habitan otras especies. Yo lo dije hace ratito, las abejas no saben mentir, las bacterias tampoco. ¿No? O sea, no saben hacerlo, tienen códigos. Los otros especies de la Tierra habitan en mundos, en un mundo muy diferente, que yo puse aquí como el mundo de las cosas. Aquí estoy siendo un poco pobre, me falta conocimiento, nos falta conocimiento del lenguaje de las ballenas, de los delfines, de muchos simios. Por la capacidad de los delfines, no me extrañaría que fueran capaces de mentir, pero no lo sé, no he visto estudios al respecto, y entonces por eso el esquema que planteo es pobre, es dicotómico. Entonces nada más lo dividí en estas dos formas, como el habitar en el mundo de las cosas o habitar en el mundo de las palabras, indicando precisamente que nosotros, los seres humanos, habitamos en el mundo de las palabras. Y solamente en este esquema tan simple ya notamos diferencias que pueden ser suficientemente interesantes. En primer lugar, que en el mundo de las cosas, todos los entes, las cosas que vienen siendo en el mundo, esto quiere decir ente, lo que viene siendo en el mundo de los entes, cada ente es singular. Un árbol, aunque se llame almendro, no es igual que el otro almendro. Ajá. Etcétera. Cada uno es diferente. Mientras que en el mundo de las palabras solamente tenemos almendro. Y por tanto, generaliza. ¿Y qué es eso? Un almendro. Pero no es el mismo el almendro donde está la ardilla menganita al almendro que... ¿no? O sea, son diferentes. Pero nuestro lenguaje los generaliza y los unifica, los universaliza. Por otro lado, en el mundo de las cosas son transitorias, pasan por el mundo, llegan, desaparecen. En cambio, las palabras, mientras hay una comunidad que las hable, son eternas. ¿No? ¿Sí? El perro almendra, yo lo puedo atropellar con el coche porque es transitorio, pero la palabra almendra del perro sigue ahí sin que le pase nada. Es de alguna manera eterna la palabra. Finalmente, las cosas del mundo son menguantes. Tienen diferentes cantidades, diferentes calidades, pero eso no se percibe fácilmente en el mundo de las palabras, las cuales, precisamente por eso universalizarlas, también las uniformiza. Y entonces tendemos, por ejemplo, a decir las mujeres y pensar que las mujeres son todas iguales. O los hombres. Eso lo dicen los hombres. Pero ¿cuál hombre? ¿Qué tipo de hombre? ¿Según quién? O sea, es casi patético la pobreza que puede tener el mundo de las palabras humanas. Bueno, entonces, cuando revisamos este asunto de la naturaleza humana, muy pronto nos damos cuenta que esta cualidad racional del ser humano, pues comenzó a ser como agua, como que no se sostenía muy bien, y comenzaron los críticos. Uno de los primeros fue precisamente Darwin, el cual pues comenzó a decir que pues no es cierto, ¿no? que seamos ni la cúspide de la creación, ¿no? Somos una especie más bien bastante malita, bastante medio pobre, si tenemos en cuenta nuestra capacidad, nuestra fuerza, la capacidad de, para dominar a otras especies, etc.
claro, contamos con la razón, pero desde el punto de vista físico, de la fuerza física, somos superados con creces por tigres, leones, lobos, zorros. Bueno, los zorros son chiquitos, pero se pueden matar a un niño fácilmente. Obviamente, no se pongan contra un gorila o contra un chimpancé, que es incluso más pequeño que un ser humano, puede ser mucho más fuerte. Entonces, Darwin plantea que somos un animal más, y no el mejor. Y obviamente esto le va a generar una cantidad de críticas, como se ve ahí el pobre Darwin puesto como changuito, ¿no es cierto? Él nunca dijo que el mono se hubiera convertido en humano, sino que hay un ancestro común entre precisamente nuestros primos, los primates y los seres humanos. Pero bueno, muy fácilmente fue ridiculizado y criticado y mucha gente dudaba y todavía encuentran ahorita críticas a las posiciones de Darwin. Una de ellas precisamente incluso tiene un museo, que es el Museo de la Creación, que está en Kentucky, que es un museo maravilloso porque pues, presenta dinosaurios junto a los seres humanos. Ante la evidencia de que pues, había fósiles de dinosaurios, pues entonces, como en la Biblia no habla de los dinosaurios, pues había que ponerlos de alguna forma y pues como todo había sido creado en 7 días, bueno, 6 días, pues 7 se quedó de flojo, en 6 días por el creador, pues tenía que haber creado también dinosaurios en esos 6 días y entonces pues el hombre tuvo que haber convivido con los dinosaurios, ¿no? Lo cual es absurdo de cualquier punto de vista, desde el punto de vista de, de los estudiosos de los fósiles, ¿no es cierto? Sin embargo, esto, si ustedes van a Kentucky, pueden visitar el famoso Museo de la Creación y darse cuenta de que hay humanos que creen que esto pudo ocurrir, ¿no? Que convivieron los seres humanos con los dinosaurios. Pero bueno, volvamos un poquito a la reflexión filosófica. Hume escribe un libro que se llama Tratado de la Naturaleza Humana, que es una continuación de la discusión que venía haciendo John Locke al respecto, y que pues plantea, entre otras cosas, reitera esto mismo de Aristóteles, la entidad racional, etc. Pero lo complejiza la cuestión precisamente porque se da cuenta en lo que ya había plantado otro gran filósofo inglés, que es Thomas Hobbes, aunque más bien del lado de la política, donde Hobbes plantea que los seres humanos son capaces de tener ley. Y esto es un elemento muy interesante, porque esa ley es lo que les permite vivir de una manera organizada y justa, indica Hobbes. Si la ley consiste en su texto que se llama El Leviatán, dice que las sociedades humanas tienden a producir una cuestión que es un leviatán, una especie de dominador que, eh, que es el único que tiene el derecho al libre uso de la fuerza y que eso permite a los demás seres humanos estar relativamente tranquilos y no estar en la ley de la selva y temiendo a cada instante por su vida. El leviatán, al ser el único que puede tener un libre uso de la fuerza, permite que los demás puedan vivir en dichos márgenes. Hume va a añadir, David Hume va a añadir que eso produce comunidades humanas cerradas, donde domina tal o cual leviatán, y que esa comunidad cerrada es la que le da identidad. Y dice Hume, su famosa fórmula, la identidad se crea en la frontera. Nos decimos mexicanos, guatemaltecos o lo que sea,
precisamente porque tenemos fronteras. Y hay otros de los cuales nos diferenciamos porque seguimos un diferente Leviatán. Entonces, esta tesis de que la identidad propia proviene de la frontera después fue retomada por Lacan, y si recuerdan el texto de Jean Alouche, que se llama Letra por Letra, recordarán esa parte donde dice Alouche, moi hétérogène, que es una frase, es una oración que tiene un bonito doble sentido porque suena a moi hétérogène, o sea, yo heterógeno, y también a moi hétérogène, es erógeno. Yo es erógeno o también yo heterógeno. Pero bueno, a lo que apunta en ese apartado Luis es precisamente a lo mismo que decíamos de Hume, y es de que es del otro de dónde va a venir mi identidad. Si no hubiera otro, simplemente no habría identidad, cuestión que los lingüistas plantearon con la idea que ustedes encuentran en el curso de Lingüística General de Saussure, cuando él habla de los pares antitéticos. Como lo dice Saussure, es si no hubiera noche, si todo fuera día, imagínense que vivimos en un planeta que es como la luna alrededor de la Tierra, es decir, que siempre muestra la misma cara, y que estuviéramos siempre, que el planeta Tierra fuera como la luna y que siempre mostrara la misma cara hacia el sol, pues todos los humanos nos apiñonaríamos en la parte soleada, porque la otra sería pues una especie de hielo, y en esta parte soleada, pues aquellos que nunca hubieran salido de su comunidad, pues nada más tendrían la idea de día, porque no existiría la noche, para que pueda existir. Ahora, lo interesante es que si no hubiera noche, tampoco existiría la palabra día. Solamente cuando hay una oposición, cuando hay un par antitético, dicen los lingüistas, es que pueden existir las palabras. Y es evidente, si todo siempre es de día, pues no solamente nunca va a existir la palabra noche, porque no es una experiencia que puedas tener, sino que no habría palabra día tampoco, porque no tendrías con qué oponerla, no tendrías necesidad de crearla. Pero bueno, entonces, y finalmente, una tesis también muy interesante por acá es que Hobbes va a plantear que el ser humano necesita de Leviatán porque su naturaleza es mala. El ser humano es malo por naturaleza y necesita que se le pongan límites. Esto es una idea muy cara a Thomas Hobbes. Es de ahí la necesidad de Leviatán. Y ahí quien se le va a poner es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau va a plantear precisamente que no es así, que el hombre al revés es bueno por naturaleza y que por tanto solamente debe ser acompañado cuando se le quiere educar. ¿Ah? El ser humano es bueno y por tanto no requiere más que eso, ser acompañado en su proceso de desarrollo. Es una posición muy interesante, sobre todo en el plano de la educación. El Emilio, la Nouvelle Héloïse, son textos que Rousseau planteó en ese sentido. Sin embargo, la historia como que más bien le ha dado la razón a Thomas Hobbes. ¿Ah? Y aquí me refiero a otro texto de Hannah Arendt, que se llama Eichmann en Jerusalén, que si ustedes ya lo leyeron, es la narración de cuando le piden a Hannah Arendt un periódico americano. En esa época ella ya vivía en los Estados Unidos, ella emigró de Alemania cuando subieron al poder, tomaron el poder los nazis. Y Hannah Arendt es
bueno, es llevada a Jerusalén precisamente para que sea corresponsal del juicio que se le hace a Adolf Eichmann, el famoso nazi. Y ella lo hace es en ese texto donde ella plantea una tesis que es la de la banalidad del mal. Es decir, los peores crímenes del nazismo los hicieron personas comunes, personas que aceptaron seguir órdenes, aceptaron ser sojuzgadas y si bien algo les decía que eso no estaba bien, pues lo hacían porque todos lo hacían, ¿no? Y se permitieron perseguir a su amigo, vecino, judío o testigo de Jehová o, o gitano, ¿no? O homosexual también, fueron los 4 grupos que persiguió Hitler, olvidando pues que todos somos humanos. Entonces, la tesis de la banalidad del mal es muy, muy interesante porque muestra cómo los humanos tenemos un espíritu gregario muy marcado y que a la primera oportunidad caemos en juegos más bien vergonzosos y se cometen crímenes patéticos. ¿No? Pero bueno, Freud después va a tomar, no lo va a tomar, no va a desarrollar el tema en esa misma dirección, pero va a plantear cuestiones en terreno de la investigación sobre qué tenemos en común los seres humanos. Entonces, un buen ejemplo de eso son los 3 ensayos para una teoría sexual de principios del siglo, en los cuales Freud plantea en general cómo es la vida de los seres humanos, las tesis sobre el Edipo, las fases oral, anal, fálica, genital, latencia, todo eso está en este texto y habla de todos los seres humanos, algo que dice le pasa a todos los seres humanos. Se da cuenta, plantea tesis que fueron en su época muy duras, muy mal recibidas, incluso del niño como un perverso polimorfo, y no lo planteaba como hay niños perversos, no, todos los niños son perversos polimorfos. O sea, es un texto sobre la naturaleza humana lo que plantea Freud. También plantea cosas como que el cuerpo de todos es erogeneizado por los padres, ¿sí? Que es una tarea de los padres casi erogeneizar el cuerpo de los hijos, ¿sí? Y bueno, obviamente el Edipo, etc. Jacques Lacan va a añadir en este último punto de la erogenización y la cuestión sexual, va a añadir un elemento que es muy interesante, que es que el orgasmo reposa en los elementos perversos de la personalidad. Esto es muy interesante, sobre todo si piensan en lo que nos encontramos muy rápidamente en el psicoanálisis tal como se plantea en nuestros días, sobre todo bajo la pluma de Jacques Alain Miller. A Miller le encanta, y aparece en varios de sus textos, es una de las cuestiones que reitera y reitera, es la diferenciación entre placer y goce, indicando que el goce es algo perverso, algo malo, algo... Y por otro lado está el placer, lo que tiene límites, el goce es ilimitado, es mortífero, esto lo encontramos en Lacan, pero lo reitera todo el tiempo Miller, olvidando precisamente este punto de que ni más ni menos que el orgasmo reposa en los elementos perversos de la personalidad. ¿Se dan cuenta? Esta es una posición tercera que encontramos en Lacan
y que rompe con ese binarismo que, reitero, se encuentra en las tesis de Jacques Alain Miller. Y bueno, y con él muchos psicoanalistas de esta beta. Y que por tanto, de alguna manera, eso los excluye de esa posición, por cierto. Pero bueno, si queremos resumir y tomar en el quid del asunto, y pensar lo que el psicoanálisis aportó acerca de la naturaleza humana, pues no podemos sino pensar en el terreno de las llamadas pulsiones. En Pulsiones y Destinos de Pulsión, Freud le va a dedicar mucha tinta a decir esto que tienen todos los seres humanos, que todos tienen pulsiones, todas las pulsiones tienen fuente, meta, objeto, ¿ah? Es decir, plantea elementos que son de todos, que dan lugar al deseo, y que sobre todo, y esto lo plantea de manera muy bonita Lacan, dice, se inscribe la pulsión se escribe en el cuerpo gracias a estar el cuerpo en el campo del otro. No voy a detenerme ahorita en el esquema que deriva del grafo del deseo en Lacan, tal como lo plantean los escritos, pero sí quiero dejar apuntado cómo la noción de pulsión es aquella que permite al psicoanálisis entender bien o entender a profundidad el asunto de la naturaleza humana. Este esquemita que tiene ahí es una derivación de lo que plantea Lacan en el seminario de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, llamado seminario 11. Otro elemento también que va a decir Lacan, Freud, esto es Freud, respecto a la idea de pulsión, es que la pulsión genera muchas cosas, obviamente vínculo con el mundo, satisfacción, etc. Y Freud descubre un elemento muy curioso, y es que en los... Freud descubre que en los humanos hay y en particular en la locura, se muestra incrementado, se muestra de manera exagerada lo que también está en los demás seres humanos. La locura sería una especie de lupa para mirar lo que tenemos todos. Paralelamente, al mismo tiempo de poquito después de estos estudios de Freud, pero en el ámbito de la filosofía, otro pensador, en este caso Martin Heidegger, se dedicó a pensar en los elementos propios del ser humano. Y esto lo hace en un libro que se llama Sein und Zeit, el ser y el tiempo, y en el apartado sobre la llamada analítica existenciaria, que no es sino hablar de los elementos comunes a cualquier, y aquí lo nombra así, a cualquier Dasein, a cualquier yo, que soy yo mismo. El Dasein, dice Heidegger, es en cada caso yo mismo. El Dasein es ese que se pregunta por su ser, se pregunta por la totalidad, etc. Entonces, en la traducción que hace el doctor José Gauss, dice el Dasein es ser ahí, aunque podríamos también decir ser aquí, porque la partícula da en alemán quiere decir tanto ahí como aquí. Como la manera como decía mi amigo Felipe Boburg, él decía, el Dasein es el ser que se encuentra ahí y aquí. Pero bueno, entonces, estudiando que somos todos,
Heidegger dice, pues una cosa que me llama la atención es que los seres humanos nacimos en un estado de yecto. ¿A qué se refiere con eso? Dice, como que aparecemos en el mundo, sin saber de dónde venimos ni a dónde vamos. Somos arrojados al mundo, yectos, arrojados al mundo. Y es como que un día abres los ojos y vas en un tren que va a 300 kilómetros por hora, que no sabes ni quién está junto, ni a dónde vas, ni de dónde vienes. Eso es la vida, dice Heidegger. Dice, pero gracias a que ese Dasein, ese ser que somos en cada caso cualquiera, puede precursar su propia muerte. Gracias a ese detalle, es que el Dasein puede empoderar su vida y pasar de un estado de arrojado al mundo a un estado de resuelto, a un estado de ya sé qué quiero hacer con mi vida. Esto es muy interesante porque habitualmente la filosofía, tal que derivaba de Aristóteles, la filosofía era pensada como un mero acto contemplativo. Al filósofo no le tocaba cambiar nada, le tocaba simplemente describir cómo era el mundo, describir cómo eran los seres humanos. Heidegger muestra la posibilidad de cambio del estado de arrojado al mundo al estado de resuelto, al estado de empoderado, de tomar en las manos la propia vida. Y bueno, entonces Heidegger también va a decir que, bueno, que que somos cualquiera, estamos preocupados por el mundo, esto lo llama sorge, es decir, curarse, estar preocupados por el mundo, eso es sorge. El Dasein también comprende su mundo, con sus limitaciones, por supuesto, y crea muchas teorías, muchas de ellas absolutamente locas, pero bueno, trata de comprenderlo, se encuentra, es decir, tiene ciertos estados de ánimo, habla también. Heidegger se da cuenta que el hombre es capaz de comunicarse con otros, que el ser humano también es con otro, es decir, que no puede estar solo en el mundo. O sea, es imposible. O sea, biológicamente es imposible. O sea, necesitamos hasta una madre y un padre que haya fecundado a la madre. O sea, es imposible que un ser humano viva solo. Incluso los llamados niños ferales, los niños fieras, que no hacen comunidad con los seres humanos, tuvieron comunidad con esas fieras que les permitieron vivir, ¿no? Ahorita lo van a entender muy bien la necesidad de esto cuando veamos los planteamientos de Dufour. También dice, el ser humano es en el mundo, no es una cosa fuera del mundo, es en el mundo y forma parte de él. También es histórico, es decir, no es lo mismo el ser humano en esta época que hace 2, 3, 10 o 1000 años. Somos muy diferentes, ¿no? También es finito, es temporal. Es decir, la muerte ocurre, pero es un ser, el ser humano, el Dasein, que puede adelantar su muerte. Y ese hecho de adelantarla es lo que le permite, ya lo dije, vivir de otra manera. Pasar de un estado de arrojado al mundo a un estado de resuelto, un estado de Entschlossenheit, de ya sé qué quiero hacer con mi vida. Bueno, paso entonces a la obra de Dufour, que, reitero, en particular nos va a permitir entender por qué el ser, el Dasein, es Mitsein, es ser con otro. ¿A qué se refiere Dufour? Me refiero en particular a un texto de él que se llama Cartas sobre la naturaleza humana para uso de los sobrevivientes. Este es un texto de fines del siglo pasado, 1999, si no me equivoco, donde, entre otras tesis, que es además un texto, recomiendo mucho su lectura, está hecho
casi en primera persona, un ser humano hablando de lo que es, ¿no? Es un texto realmente muy bonito. Donde se pone a hablar del fenómeno de la neotenia. Primero la refiere tal como uno lo encuentra en el origen de las especies, porque es un fenómeno que los biólogos conocen de antiguo, que se refiere a un tipo de animalitos, sobre todo entre anfibios, también peces, que tiene una cualidad muy particular, y es de que nacen, crecen, y uno esperaría que alcanzaran la madurez y se reprodujesen, y luego murieran, pero no, son los neotenos nacen, crecen, se reproducen sin alcanzar la madurez y mueren. La pregunta obvia de ustedes puede ser, ¿y cómo sabes que no alcanzan la madurez? Ahorita les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan con cuidado. Ese ejemplo proviene precisamente del altiplano mexicano y se llama el ajolote. Si ustedes van todavía a Xochimilco, se van a encontrar con que hay ajolotes, se los van a querer vender y se los van a querer dar de comer, por favor no lo hagan, están contaminados con metales pesados, pero este animalito tan chistoso que parece como una especie de lagartija babosa, porque los tratan de agarrar, son muy babosos, tiene una especie de coronita alrededor de la cabeza, se encuentran mucho en los lagos del altiplano mexicano. Ya no hay tantos, pero bueno, eran muy comunes. Los mexicas se los comían, por supuesto. Acuérdense que ellos no tenían, bueno, se comían de todo, eh, bueno, se comían también los ajolotes. Y entonces nos contaba Dufour hace ya como 20 años que vino a dar un seminario en México, y nos contaba una historia que yo no conozco, que nada de los que estábamos en seminario no conocíamos, que era de cuando los científicos que venían acompañando a Maximiliano de Habsburg, cuando fue atraído a México por los conservadores para oponerse a los liberales, estoy hablando de mediados, poquito después del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, en esta llamada Guerra de Reforma. Se acuerdan que Benito Juárez se opone a Maximiliano de Habsburg y de hecho lo va a matar ahí en Querétaro, en el Cerro de las Campanas. Pero antes de que comenzara toda esa gesta, llega Maximiliano de Habsburg y ocupa el trono de México, y lo acompañan un grupo de científicos, y pues como hacen en general, venían biólogos también, naturalistas. Les interesa mucho este animalito que ellos no conocían, el ajolote, y toman una muestra, unos cuantos animalitos, y se lo llevan a París, se lo llevan al Musée des Plantes, al Musée de Zoologie Jardin des Plantes. Y entonces lo meten en unas cajitas muy bonitas para exhibirlo en el museo. Pero ocurre que pasan 2, 3 meses y entonces ya no había ajolotes. Lo único que había era salamandras atigradas. Dijeron, qué bruto. Se metieron, que ya las conocían, por supuesto, que andan por el jardín, o sea, son comunes en Francia. Y entonces dijeron, qué terrible, estas salamandras se metieron al estanquito aquí donde teníamos a los ajolotes y se los comieron. Pues ni modo, pobrecitos. Entonces vamos a traer de México otra muestra. Y trajeron otros ajolotes, ahora sí los pusieron en una cajita más cerradita, con sus hoyitos para que respiraran y todo. Pero, oh sorpresa, que los ajolotes se convierten en salamandras atigradas. El fenómeno les llama mucho la atención, van a México y preguntan si conocían las salamandras atigradas. Y obviamente nadie en el altiplano mexicano las conocía, porque el ajolote se quedaba en su etapa juvenil, neos, de ahí viene neotenia, neos, joven en griego,
y nunca alcanzaban la madurez en las condiciones de presión y temperatura del altiplano mexicano. Pero esa misma especie, en otras condiciones de presión y temperatura, sí alcanzaba la madurez. Y era un cambio fenomenal. O sea, recuerda, el ajolote es marino, vive no en el mar, perdón, es de agua dulce. Tiene branquias. La salamandra es aérea, tiene pulmones. O sea, es una metamorfosis como debe ser. Y bueno, después, años después, ya estamos en 1925, otro biólogo que se llama Louis Beck escribe un artículo que se llama Der Menschwerdung, la transformación del hombre, donde indica que el ser humano también es un neoteno, que también conserva sus cualidades juveniles hasta el fin de sus días. Y entonces dice, así como, y comienza a poner ejemplos de esto. En primer lugar, el ser humano nace antes. O sea, nace, es un aborto de simio, como dice muy claramente Danny Robert Dufour. Dice, si el niño al nacer quisiéramos que tuviese las mismas capacidades, tanto intelectuales como motoras, que tiene un chimpancé recién nacido, pues el niño tendría que permanecer 18 meses en el vientre de su mamá. Pero un niño de 18 meses es tan grande que ya no podría atravesar el canal del parto. En consecuencia, la mujer humana lo tiene que sacar antes, porque si no, todas las madres morirían, nunca serían madres. No podría salir el feto y entonces se morirían. O salvo, bueno, en esa época no había cesáreas, salvo que todos los niños fueran por cesárea. Pero bueno, el cuerpo humano, lo que hizo la hembra humana fue sacar al ser humano antes de tiempo. Y entonces, es por eso que cuando aparece el niño en el mundo, es prácticamente incapaz de todo, ¿no? O sea, solamente tiene un reflejo medianamente inteligente, que es el reflejo de prehensión, de agarrarse fuerte de algo y no soltarse. Pero no tiene dientes, se puede morir de frío a la primera oportunidad, los alvéolos pulmonares que tienen son pésimos, no están bien desarrollados, no, no tiene pelo que le permitiría defenderse del frío, no tiene, reitero, no tiene dientes, no puede comer más que papillas, ¿no? O sea, no puede alimentarse de los frutos que están en los árboles, no tiene dientes. O sea, es una verdadera vergüenza el recién nacido respecto a otros animalitos. Cuando nace una hija de un becerrito, en 15 minutos ya está caminando y acompañando al resto de la manada. Cuando nace un chimpancé, en un chimpancé la dentadura le baja al día siguiente de nacido. Además, bueno, no tenemos ni siquiera pulgar oponible, ese que le permite a los primates subirse a los árboles. Pero bueno, lo interesante es, pone otro ejemplo también Beck, que es el cráneo humano. Dice, el cráneo humano siempre conserva su cualidad cóncava, como el ejemplo que ven ahí, el gorilita, que ven ahí, que tiene una cabecita redondita. ¿Ah? Y cuando uno ve a un gorila macho ya crecido, el cráneo se aplasta, como se ven en las imágenes de arriba. Pero nace con esa misma concavidad el gorila bebé. El ser humano conserva esa misma concavidad toda la vida, es decir, conserva ese carácter neoténico durante toda su existencia, lo cual también permite que crezca el cerebro al interior, por cierto. Y finalmente,
está el elemento del maternaje. Cuando un individuo es joven, requiere de cierto maternaje, no todas las especies. No sé, una serpiente es abandonada en su huevo por su madre y solito un momento de eclosiona el huevo y sale la serpiente y ya sabe todo lo que tiene que saber. No requiere nadie que le enseñe nada. La madre humana no. La madre humana tiene que tener un maternaje. Si pensamos en las especies, en la siguiente especie que tiene mayor maternaje es la leona, la cual tiene que esperar entre año y medio y 2 años a que el leoncito tenga el suficiente peso, la suficiente fuerza para poder matar a otro de los animales que matan los leones. Y ella le tiene que enseñar cómo. Es por eso que lo guarda tanto tiempo con ella. Porque si es un bebecito, un gatito que está jugando y lo deja abandonado, se va a morir de hambre. Ella tiene que enseñarle a cazar. Pero no puede enseñarle a cazar inmediatamente. Tiene que tener cierto peso, tiene que tener cierta fuerza, velocidad, para poder seguir un antílope. Y entonces, es por eso que retiene a los leoncitos 1 año y medio, 2 años. Pero el maternaje humano no tiene comparación. La madre humana puede conservar a sus hijos 20, 30 años, porque no están maduros para la sociedad, para la sociedad compleja en la cual vivimos los humanos. Desde el punto de vista meramente biológico, los jóvenes humanos de 10, 11, 12 años ya se pueden valer por sí mismos si solamente estuvieran en un ámbito como la selva, o la selva humana. Y aquí hay estudios terribles, de los que narran lo que pasaba en la Revolución Rusa, no sé, Shalamov, etcétera, que son terribles las narraciones, de cómo bandas juveniles de 10, 11, 12 años eran verdaderamente terribles y eran capaces de los peores crímenes con el objeto de comer. La sociedad rusa, producto de la Revolución Soviética, generó tal muerte, tal situación de desprotección de los más jóvenes que mostraron esas bandas juveniles que eran capaces de sobrevivir a edad tan temprana. Pero claro, no es lo mismo producir a alguien que es capaz de matar a otros, porque tiene la fuerza para hacerlo, a alguien que sea capaz de crear ciencia, que sea capaz de producir una sociedad compleja. Para eso se requieren mucho más años. Y el ser humano es tan neoténico que hasta neoteniza a otras especies. Esto lo plantea de manera muy bonita Dufour. Dice, el hombre se encontró que había un aliado que podía tener y era el lobo, pero bueno, no el lobo era el depredador de los hombres, pero sí era capaz de tomar un lobezno al más débil de la camada y se hacía pasar él, el ser humano, como el macho alfa, el líder de la manada, podía hacer que el perro lo obedeciera en todo. Y entonces convirtió al lobo en perro. ¿Sí? Un perro que, si ustedes ven un lobo que hace algo que ustedes no quieren, no sé, meter la cabeza en el tacho de basura y van y ustedes le dan una patada, bueno, si ustedes lo hacen con un perro, pues el perro se va corriendo, mete la cola entre las patas y se va. Si hacen eso con un lobo, cómprese una pierna postiza porque se las va a comer el lobo. O sea, el lobo es un depredador de humanos, pero nosotros no lo neotenizamos, eligiendo el más débil de la camada y juntándolo con la más débil de otra camada, y luego, y así, hasta producir un animal que nos tomaba a nosotros como su macho dominante.
Pero uno diría, bueno, pero está bien, el hombre nace neoteno, pero después se le quita la neotenia. Pues no, porque los mandamos a la escuela. Y la escuela es un procedimiento para mantenerlo neotenizado, es decir, mantenerlo siempre en la idea de tú no sabes, tú eres tonto. Tú no sabes, ¿eh? Otros sí saben, tú no. La escuela está hecha, es un procedimiento para neotenizar humanos, para mantenerlos en un proceso que puede ser infinito. ¿Mm? Y donde nunca llegue a tener una opinión propia. Eso ocurre y la escuela es responsable en buena medida de ello. Peor, la iglesia. La iglesia es un procedimiento absolutamente neotenizante, donde alguien llega y dice, yo hablé con Dios, tú tienes que hacer lo que dice Dios, y Dios dice esto. Y nunca falta, bueno, falta más bien aquel que diga, oye, pero ¿cuándo hablaste con Dios? Dame una prueba de eso. Obviamente esos son los blasfemos, son los herejes, y hay que acabar con ellos, hay que matarlos. ¿Mm? Y la persecución religiosa es algo que ha existido en todas las religiones, precisamente porque no se dejan dominar, ¿no? Entonces, si tú eres musulmán, o al menos una vez en tu vida tienes que ir a la Meca a darle vueltas a esa piedra, 7 vueltas. ¿Y para qué? Pues nada más. Pero tengo que viajar hasta la Meca, está bien lejos. Pues si eres musulmán, tienes que hacerlo al menos una vez en tu vida. Sí, bueno. ¿Y por qué? Porque yo tengo mi negocio en la Meca y me interesa que me vender mi falafel. No sé. Ok. El ejército. El ejército es otro elemento neotenizante. ¿Qué más neoteno quieres que aquel que ni siquiera pueda decidir acerca de sus actos? Que tiene que hacer lo que dice el general. Y si te dice que tienes que matar a tu familia, tienes que hacerlo. El ejército es el máximo del instrumento dominador y, por tanto, neotenizante de los seres humanos. Y los peores crímenes, casi al mismo grado que la religión, han sido hechos por ejércitos. Finalmente, la política. La política, también muy ligado con estas instituciones totales, neoteniza. Algunos de ustedes, quizás los más viejos, recordarán la frase de Cedillo, para ganar bueno, en esa época siempre ganaba el PRI, pero Cedillo, su frase de campaña era, yo sí sé cómo hacerlo. O frase, obviamente, que llevaba a, yo sí sé, ustedes no saben. ¿No? O los otros no saben, yo sí sé. ¿No? Y aquí tenemos estos fenómenos, no creen que es falsa esa pancarta. Trump generó fenómenos de ese tipo y bueno, AMLO también. Ponerse en lugares de producto de la divinidad, ¿no? La moda es otra forma también de neotenizar. Tú tienes que vestirte como dice la moda. Si no lo haces, dejas de formar parte del grupo humano. ¿Ah? O del grupo, de un cierto grupo. Y aquí esto lo aprovechan mucho los que venden ropa. Actualmente hay temporadas, ya no cada cambio de estación, ahora son temporadas cada 15 días, cambiando colores, cambiando estilos. Y bueno, los pobres seres humanos andan tratando de seguir la moda que incluso afecta a sus cuerpos. Si alguna vez en los años 50 del siglo pasado la moda era estar bien, las mujeres, hablo de las mujeres muy gorditas, con cuerpos curvilíneos,
con su pancita, con nalgonas, chichonas. Luego llega en los años 70, llega la delgadez total y entonces las mujeres no tenían que tener caderas, no tenían que tener nalgas, no tenían que tener chichis. Es decir, toda esa serie de cambios, igual los hombres. Piensen en la época de Enrique VIII, creo que ya lo mencioné, que en esa época estar gordo era ser maravillosamente guapo, porque solamente los que tenían dinero podían ser gordos, todos los demás estaban muertos de hambre. Entonces, estar gordo era un signo de potencia y de poder y de dinero, etcétera, y entonces los gordos eran muy deseados. Y actualmente estar gordo es lo peor que te pueda pasar. Tienes que hacer dieta y bueno, en fin. Bueno, entonces ya casi termino. El psicoanálisis se oferta como una posibilidad para dejar atrás la neotenización y poder librarse de eso. Es filosofía en acto. El psicoanálisis es una de las tesis que planteé en el texto del síntoma al acto. Y el psicoanálisis es algo que nos permite reflexionar sobre lo importante, sobre qué estamos haciendo en el mundo, sobre el sentido de nuestra vida. Claro, y aquí es donde pueden darse cuenta que el psicoanálisis no es para todo el mundo. Esto es muy simple. Si ustedes están en una situación de sobrevivencia, pues obviamente no va a haber dinero, no va a haber tiempo para analizarse y preguntarse qué hago en el mundo. Me preocupa tener algo que comer para el día siguiente, ¿no? El psicoanálisis es para cuando alguien puede tener ocio, o dicho en términos griegos, scholé, de donde viene escuela. Cuando alguien puede tener ocio, cuando alguien puede preocuparse no por lo urgente, entonces puede preocuparse por lo importante. Muchas veces cuando un gobernante llega a un determinado puesto político, pues es tomado inmediatamente por lo urgente y lo importante pasa a segundo plano. Es por eso que es tan ineficiente en general el gobierno, porque es tomado inmediatamente por los problemas urgentes. Y lo importante, reitero, pasa a segundo plano, incluido calentamiento global, incluido mejoramiento social, etc. Entonces, el psicoanálisis es una práctica de la liberación, igual que el Zen, por cierto. Y comienza, y aquí me permito hacer un pequeño resumen, tomando en cuenta los 3 tiempos, la temporalidad del tiempo lógico de Lacan. Comienza por un instante de la mirada. Ese instante es aquel en el cual el síntoma es nuestro mayor aliado. El síntoma es un grito. Es el grito que nos dice que algo no marcha bien, que no está bien lo que estamos haciendo en nuestra vida, que hemos olvidado lo importante. El síntoma es un grito. Que el analista no puede sino recibir y callarse. Cuando llega el síntoma, lo primero que pasa es, ustedes ya lo he dicho otras veces, ya lo refiere muy claramente Freud, aparece la famosa novela familiar. El analizante habla y habla y habla de lo mal que le ha ido en la vida, de cómo ha sido una víctima de las circunstancias. Y el analista en todo ese periodo, lo único que hace es esperar a que termine la novela familiar y el sujeto comience la pregunta de, bueno, ¿y por qué te estoy contando todo esto a ti? Y en ese momento comienza la transferencia, comienza la autorreferencialidad propia del método psicoanalítico y el sujeto comienza a preguntarse, ¿por qué me pasa a mí lo que me pasa? ¿Qué estoy haciendo yo para que me pase lo que me pasa y que no me gusta lo que me pasa? El síntoma, se dan cuenta, es un motor, es el motor de la cura. Entonces,
Una vez que esto ocurre y que el analista se calla, comienza a darse el tiempo para comprender. En el tiempo para comprender, el analizante comienza a hablar y hablar acerca de por qué le ocurre lo que le pasa, de cómo se presenta, de cuándo fue la primera vez que le pasó tal y cual cosas, de todos los dilemas que se encuentran en su vida. Y el analista, como dice muy bien Lacan, interviene solo cuando el otro está a punto de decirlo. Porque la voz del analista, ya también lo dije, no es sino una más de las voces del analizante. Y aquí es muy importante que el analista se deje decir. Precisamente por su formación sabe que lo que aparece en su mente en esos momentos no es de él. Y que por tanto lo único que puede hacer es regresar eso al otro. Forma parte del discurso de su analizante. Entonces el analista acompaña, guarda secretos, evita autoengaños y recuerda para que el otro pueda llegar un momento dado a olvidar. Finalmente, esto tarda lo que tenga que tardar. A veces son meses, a veces son años, a veces son décadas. Y un momento dado, el elemento central, que es lo que hace a alguien ir a análisis, cuando está a punto de resolverse eso, ocurre un cambio subjetivo. En vez de llegar a la conclusión lógica, en vez de que ocurra ya sé por qué, y aquí pongan el síntoma que quieren, ya sé por qué le tengo miedo a los gatos, ya sé por qué, pongan lo que quieran ahí, antes de que eso llegue, tomando el ejemplo de esta fobia, el sujeto le pierde el miedo a los gatos. Y en vez de llegar a la conclusión lógica, la conclusión racional, lo que ocurre es una transformación subjetiva. Esto Lacan lo llama le moment de conclure, el momento de concluir. En ese momento el analizante en acto pasa a otra cosa, sea de su síntoma y por tanto también del tratamiento. El analizante deja de serlo, se pasa a la posición del analista y dice, ¿y qué diablos estoy haciendo aquí con usted? Estoy perdiendo mi tiempo, no sé a qué vine. Y se va, maravilloso. De eso se trataba. Se trataba de eso. El analista no es sino una muleta, que cuando el sujeto está bien de la pierna, pues que se vaya, o sea, que se tire la muleta, por supuesto, de eso se trata. Y entonces, al final del análisis, siguiendo hablando de esta fobia, de este elemento fóbico, de esta fobia, de esta angustia generada por los gatos, el que deja de ser analizante y pasa a la posición de analista, a partir de entonces puede vivir a pesar de la existencia de la angustia. Puede reconocer la inhabitabilidad del mundo, la Unheimlichkeit der Welt, lo siniestro del mundo, el hecho de que la muerte ronde en torno. Y bueno, ni modo, en este mundo estamos. Y tratemos de vivir lo mejor posible que podamos. Y aquí se dan cuenta ustedes que no es demasiado diferente esto de lo que encontró Heidegger. Cuando se da cuenta de que cuando el sujeto, el Dasein, es capaz de precursar la muerte, en ese momento pasa al estado de resuelto. Ahora entienden por qué muchos años denominé mi seminario Lacan con Heidegger, precisamente por estos elementos de compatibilidad que encontré. Por otro lado, también el mundo adquiere una cualidad muy particular. Se reconoce, como decía Leibniz, como el mejor de los mundos posibles, es decir, que es así porque así tendría que ser.
las condicionantes los llevaron a ser así. Esto no quiere decir que no pueda ser de otra forma, claro que sí, pero tal como está ahorita, era lo único que podía ser. ¿Ah? El mundo pasa entonces a ser nuestra corresponsabilidad. Y aquí el término que utilicé no fue nuestra responsabilidad, no. No. Es corresponsabilidad. Somos muchos los que tenemos que ver en el asunto. La nuestra no es sino una más de las voces en juego. Tan potente, puede ser tan potente como otras, todo depende que tanto la hagamos valer. Pero responsabilidad no es solamente, no depende de nosotros. Eso también minimiza la culpa. Somos solamente corresponsables del mundo. El mundo revela también su importancia, porque forma parte de nosotros. Nos admitimos como seres en el mundo. Y para que todo esto pueda darse, se requiere de alguien que pueda ocupar la posición del analista, es decir, que permita al otro lo coloque en la posición de sujeto supuesto saber, y que su deseo sea simplemente deseo de deseo. Es decir, que no quiera que el analizante sea de una u otra manera, como lo encontramos en innumerables terapias, ¿no es cierto? En general adaptativas. Quiero que el sujeto sea capaz de amar, o el sujeto sea capaz de trabajar, y aquí me refiero a Freud a propósito, ¿eh? Es un momento en el cual él abandonó el psicoanálisis. El deseo del analista no puede ser sino solamente una cosa vacía. ¿Qué quiere de mí? Deseo que desees. Que desee que, no sé, cada uno escribe su historia. Yo no puedo escribir la tuya. Entonces, contar con una posición así es lo que permite que se dé todo este movimiento que les mencioné. Pero bueno, hasta aquí en esta ocasión. No sé si haya preguntas o comentarios. Ay, por cierto, ahorita que veo a Raúl, están invitados a la sesión ya les envié la invitación al seminario, la voy a hacer otra vez. Vamos a presentar el libro de Raúl Vidal, Horror y Locura, Horror y o Locura, porque pone un poinçon entre horror y locura. Y va a ser el próximo, de este viernes en 8. Están cordialmente invitados a las 5 de la tarde. Perdón. Les voy a enviar ahorita al WhatsApp la invitación. Muchas gracias, Luis. Ya, Bueno, hola. Bueno, te quiero agradecer, Luis, que me hayas invitado. Me gustó mucho tu exposición, muy clara, así paso por paso. Entonces, pues, no sé, habría muchos comentarios, pero fuiste tan claro que al principio anoté una duda y entonces la voy a retomar. Es como una cuestión tal vez muy sencilla, ¿no? Pero cuando cuando mencionas a Lucian letra por letra, moi hétérogène, que ahí dices, es del otro que viene mi identidad, ¿sí, no? Pero es del otro grande, ¿no? Que viene mi identidad, es del otro grande, eso era es que... Sí, claro. Donde, bueno, ese... Aunque acuérdate que no hay una... que, Acuérdate, como dice Lacan muy bien, de un otro al otro, no hay un abismo entre el otro grande y el otro chico. no, Pero bueno, esa es una discusión muy interesante. no hay un abismo, pero yo una vez le pregunté a Luz y me dijo, es lo mismo. Y no estoy de acuerdo. O sea, yo me quedé muy tranquila esa vez, fue hace varios años, pero no, o sea, no. Y ese otro grande nos trae azorrillados. Ok. Bueno, Gracias, no, Carmelina. gracias. Voy a retomar ese tema, ¿eh? Lo voy a retomar. Sí, como que hay que seguir hablando del otro, ¿no? De ese otro. Me gustó mucho cómo tú hablas del Leviatán, que bueno, no está como
está, digamos, en ese lugar, ¿no? Me parece. Pero es como, y de lo de la ¿cómo se llama esa cosa? La noetenia, Neotenia. Neotenia. neotenia, sí, y Sí. me interesa mucho Dani Robert Dufour, que yo creo que tiene muchísimas cosas que decirnos, pero que tú nos transmites de manera ejemplar. Bueno, Gracias, pues Carmen. gracias y un saludo, pues. Sí, un abrazo, Carmen. Y un detalle más, no está lejos lo de Leviatán del otro grande, ¿eh? No, eso Porque, digo, eso digo. sí, porque te acuerdas en la anatomía de la tercera persona, cuando Guy Legoffé precisamente se Sí, pone a hablar del rey, de la figura del rey, sí, sí. Ajá. pero está pegadito, ¿eh? Porque realmente el rey era el que, con su ejército, el que podía tener libre uso de la fuerza. De hecho, yo pienso que Hobbes estaba pensando en los reyes cuando habló de Ajá. Leviatán. Sí, es temible, pero el problema es que no podemos vivir sin el otro y no podemos vivir con el otro. Es- Ese es el problema, ¿no? Ok, Creo. sí. Bueno, Gracias, Carmelina. no, Muchas gracias. a ti, me encantado estoy. A ver, Raúl, ¿quieres decir algo? Sí, hola, ¿qué tal? Eh, Hola. Dos cositas se me ocurrieron. Gracias, bueno, muy clara todas tus palabras, Luis, pero una me pareció, dos comentarios son. Una es cuando dijiste esto de placer y goce, ¿no? Eh, esta- no lo había escuchado nunca en términos de dualidad, pero es evidente que Miller lo maneja en esos términos. Pero vos sabés que Perdón, estuve... perdón, Raúl, tienes toda la razón, ¿eh? Es Miller quien lo plantea así. Sí, sí, No, claro. no, no Lacan, ¿eh? Sí, sí. Por Perdón, sí. eso iba a contar que estuve hace 3 semanas más o menos y volví a estar de nuevo la semana pasada en la presentación de un libro de nuestros amigos uruguayos Sandra Filippini y Fernando Barrios, que es un libro muy interesante que creo, me han dicho que va a salir en México en algún momento, va a ser publicado en México, que se llama De cómo Marx importunó a Lacan. Y es acerca del concepto del plus de jouir, que ellos deciden no traducirlo por plus de gozar y dan sus razones en el libro. Pero tanto en la presentación en Buenos Aires como en esta presentación que se hizo online el miércoles pasado fue justamente, aparece con claridad todo el peso de la carga moral que cierto psicoanálisis plantea entre goce y placer. Para decirlo simplonamente, el goce es malo, el placer es bueno. Claro. Sí, sí, ¿No? sí. Sí. Y entonces es muy interesante cómo los autores en el libro y en el debate, en los dos lugares más o menos apareció el mismo debate, eh, no se trata de decir puaj al goce o del goce malo, porque si no se cae justamente, además de este dualismo, en una cuestión ligada a una ética del bien y del mal, sino, dijo Fernando Barrio algo que me pareció interesante, que es localizar el goce, ¿no? Ver qué implicancias tenía eso. Y lo señalan que Lacan, sobre todo trabajando el seminario 16 de un otro al otro, en ningún momento plantea eso. Y el concepto de plus de jouir o plus de gozar es un concepto interesante para pensar no una oposición, de un lado el bien y del otro lado el mal, sino un entrecruzamiento, ¿no? Ahí hay un cruce entre un concepto y otro, entre el goce y el placer. Eso en términos bien lacanianos, digamos. Ahora, por eso me gustó cuando hiciste esa alusión, porque en la, en la cantinela lacaniana se escucha constantemente eso cada vez más, Sí. ¿no? Y lo otro, pido disculpas de antemano, porque no está bien que un argentino o un extranjero haga alguna opinión sobre la política interna de un país. Pero como estamos entre amigos, me lo voy a permitir. Esta mañana, en Facebook,
una amiga, no importa el nombre, pero que conocemos ambos y yo respeto y quiero mucho, sube un posteo, parece ser, yo no lo vi porque no tengo la televisión mexicana, bueno, en estas mañaneras que hace AMLO, parece ser que hubo una fuerte crítica a cierto periodismo, ¿no? A ciertos medios, a cierto periodismo. Según lo que decía esta colega, que es analista, que vive en México, decía de una manera muy correcta, ella lo planteaba, pero como diciendo de los peligros de poner todo lo que se opone a mí es malo, todo lo que soy yo es bueno, ¿no? Un poco me hizo acordar algo de lo que dijiste. Ahora, lo que me llamó la atención, no me llamó la atención eso, porque pasa en todos lados. Acá en Argentina está lo que le llamamos la grieta, ¿no? Cada vez mayor. De un lado están los buenos, del otro lado están los malos. Y a poco de andar uno se da cuenta que la política es una de las pocas herramientas, a mi modo de ver, que tenemos todavía para que este mundo sea menos terrible, pero depende quién lleve adelante la política. Malos y buenos hay en todos lados, ¿no? Lo que no implica que uno no tenga cierta ideología o cierto corazoncito puesto de un lado y del otro y trate de ver. Pero el tema de volverse un religioso me parece que es un problema. Ahora, lo que me sorprendió fue en los comentarios a este posteo de esta amiga, analista, eran francamente agresivos. Yo diría un 80% de los comentarios era justamente esta brecha, esta grieta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo uno, no se puede comparar esto que hace AMLO con los periodistas, porque la colega comparaba, o alguien comparaba, no sé si la colega o algún otro en los comentarios, sobre los medios hegemónicos del lado del PRI en otro momento, y los medios comprados por el narco, bueno, todo eso que desde Argentina seguramente tocamos de oído y hablamos con menos rigurosidad de lo que pueden saber ustedes. Pero me sorprendió cómo todo el mundo tomaba posición y la gran mayoría de gente del palo, como decimos acá, o sea, gente con cierta instrucción, con cierto conocimiento, con cierta lectura, lo que no garantiza nada, por supuesto, sobre que acá se trataba de una buena actitud de cuestionar a los periodistas estos, que no sé quiénes son, y que había que diferenciar claramente de lo otro, y que si uno no lo diferenciaba se ponía claramente del lado del narco y del lado de cosas realmente que me llamaron mucho la atención. Penosamente me llamaron la atención, porque en Argentina hace rato que eso sucede, y me da pena de que en México parece que hay como una escalada de esa grieta, ¿no? Me animo desde la lejanía a comentar. Sí, sí, Raúl, yo también, no sé, no sé, bueno, desconozco obviamente la referencia que indicas, pero eh, sí, hay muchos elementos que, bueno, lo plantea, es un tema que voy a trabajar con mucho cuidado la próxima vez, que es cuando voy a hablar de lo que es el paso de la democracia a la dictadura, como lo trabaja Aristóteles en el libro cuarto de la política, que es tristemente un proceso que espero, no sabes cómo sueño con equivocarme, pero creo que es lo que está pasando en nuestro país. Cuando Tucídides dice que la democracia es, ¿qué frase utiliza? Dice, es la locura desatada, dice Tucídides. La democracia es locura desatada, porque en la democracia todo es el reino de la opinión. Entonces deja de haber autoridad, deja de haber, y no hablo solamente de la autoridad del ejército, del rey, no, de la autoridad incluso del pensamiento. Cualquier opinión vale tanto como cualquier otra. Y entonces, lo que señala Tucídides, que pasó por ese periodo, ¿te acuerdas? En las guerras del Peloponeso, dice,
Esa es la locura desatada, porque entonces cualquiera podía decir, es que me toca a mí, ahora yo soy el que digo cómo tienen que hacerse las cosas, y era la locura desatada, ya no había orden alguno. Y entonces, ¿qué es lo que se genera a partir de eso? Necesitamos un dictador, que es un poquito lo que plantea Aristóteles. Y el dictador, ¿qué es lo que plantea? Plantea, yo soy el pueblo, todos los que están en contra del pueblo son traidores a la patria, hay que acabar con ellos. O sea, es el paso como necesario. Pero, en fin, ya eso es otro tema que ya veremos con detalle. Pero sí, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay nada más, yo creo que es momento de dejar. Les reitero la invitación, acuérdense, 17 de junio a las 5 de la tarde vamos a presentar el libro precisamente de Raúl. Bueno, es gracias al trabajo de Lilian Nieto de Ludens. Y bueno, nos veremos entonces, y si no, en 15 días. Ya terminamos, Jesús. Muchas gracias, Luis Tamayo. Gracias a todos por estar presentes. Los esperamos en 15 días. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Cuídense mucho. Bye.